Saludos comunidad del último huésped. Mi nombre es Juancho. Me fui a vivir con mi esposa a la sierra poco después de que nos casamos. Teníamos como 20 años cuando nos dieron un terrenito en una comunidad muy chica. Apenas 4 casas, todas de la misma familia. Era más bien un pedazo grande de terreno en medio del monte, donde la familia de mi mujer había construido casitas. A nosotros nos tocó una sencilla, de madera pero muy cálida. Ahí empezamos nuestra vida juntos, y con el tiempo tuvimos 3 hijos. Todo lo que necesitábamos estaba cerca, aunque las casas estaban algo separadas. Su familia era buena gente, nos ayudaron mucho, y siempre fueron muy cariñosos con nuestros niños. Incluso se llevaban bien con mis papás, que vivían en el pueblo de abajo y subían a veces a visitarnos. Al principio todo era tranquilo. Me dedicaba a trabajar con ganado, aunque no teníamos muchas vacas. Mi suegro nos regaló algunas para que las empezáramos a cuidar por nuestra cuenta. El rancho de mi suegro quedaba más lejos, como a 1 hora caminando cerro arriba, con chivos, más ganado y cultivos. Nosotros no necesitábamos ir hasta allá, porque desde el principio Jonás, el hermano de mi esposa, me prestó su corral. Ahí empezamos a ordeñar nuestras vacas. Todo era práctico y al inicio no había problema. Mi cuñado siempre fue trabajador desde antes que yo llegara, pero tenía su carácter. Se notaba que no era hombre de muchas palabras, pero antes por lo menos saludaba o preguntaba por los niños. Con el paso del tiempo eso cambió. Empecé a notar que cuando yo entraba al corral, él se salía. Si hablaba lo hacía fuerte, como si quisiera que lo escuchara, y soltaba cosas como que ya no había espacio, o que a veces era mejor hacer las cosas uno solo. No me lo decía directo, pero el mensaje se sentía claro. Incluso un día, mientras limpiaba el área, dejó caer unos trastes cerca y dijo que cada quien debería cuidar lo suyo. Me molestó, pero me quedé callado. No quería problemas, pero ya no me sentía cómodo. Era como si cualquier cosa que hiciera molestara. Si me tardaba ordeñando, si barría diferente, si mis niños entraban a jugar cerca, todo parecía mal. No entendía por qué había cambiado. Y aunque yo me hacía el desentendido, por dentro me sentía incómodo. Me daba coraje que después de tanto tiempo usando el lugar con respeto, ahora pareciera que estorbaba. Fue por eso que empecé a pensar en buscar otro espacio para meter las vacas. Yo nunca quise hacer un drama por eso. Siempre estuve muy agradecido con la familia de mi esposa. Nos habían recibido con cariño desde que llegamos, nos apoyaron cuando más lo necesitábamos, y se notaba que querían a nuestros hijos como si fueran suyos. No era justo que por un malentendido se echara a perder esa relación, mucho menos si todos vivíamos tan cerca, compartiendo el agua, el paso. Teníamos años ahí, y para mí eso valía más que cualquier enojo. Por eso no quise discutir con Jonás ni sacar el tema de frente. Solo lo hablé con mi esposa y le dije que mejor buscábamos otro espacio para trabajar nuestras vacas. Así todos íbamos a estar más tranquilos. Ella me entendió. Siempre ha sido paciente y sabe cómo soy. Le comenté que iba a haber un terrenito cerca de la casa, no tan lejos para no perder tiempo caminando, pero tampoco tan cerca como para incomodarnos con los ruidos por las noches. Porque la casa donde vivíamos estaba rodeada de árboles, y ya sabía yo cómo suenan las vacas cuando se inquietan. No quería tener a los niños escuchando mugidos o pasos entre los arbustos mientras dormían. Así que escogí un espacio a unos minutos más abajo del camino, donde la tierra era firme y entraba buena luz por las mañanas. Antes de hacer cualquier cosa le pedí permiso a mi suegro. No le di muchos detalles, solo le dije que quería hacer un corral propio para no estar molestando a nadie. Y él me dijo que estaba bien, que adelante. Me dio su bendición sin hacer preguntas, y eso me bastó. Ahí empecé a levantar mi pequeño corral. Primero limpié el terreno, saqué piedras y marqué con estacas los límites. Era un trabajo pesado porque lo hacía casi todo solo, pero sentía que era algo mío, algo que iba a ayudar a que mi familia estuviera más tranquila. Mi esposa me ayudó algunos días, sobre todo con los alambres,
y también a juntar algunas maderas que teníamos guardadas desde hace tiempo. Incluso uno de los tíos de ella, don Elías, que vivía en otra de las casas de la comunidad, vino una tarde a echarme la mano. Me ayudó a clavar unas tablas gruesas que me costaba levantar solo. Mientras trabajábamos me dijo que no me tomara a pecho lo de Jonás, que él siempre había sido igual con todos. A veces se levantaba de mal humor sin razón, y que ni su propia esposa le aguantaba las caras. Yo solo le dije que no quería problemas, que no buscaba pelea con nadie, y que si podía hacer mi trabajo sin molestar, eso era suficiente para mí. Fue el mismo don Elías quien me ayudó a sacar las vacas del terreno donde las tenía antes. Entre las mías y las de Jonás a veces se mezclaban, pero esa mañana las fuimos separando con calma. Él conocía bien a cada animal, sabía cuáles eran de quién, y no nos costó tanto por la marca que tenían. Caminamos despacio por la vereda que bajaba al nuevo corral. Yo iba adelante jalando una de las vacas más grandes y él atrás guiando a las otras. Cuando llegamos, todo ya estaba listo. El espacio cercado, el bebedero instalado y un techito que hice con lámina para que no les diera el sol. Fue una buena sensación verlas ahí, tranquilas, en un lugar que era mío, prestado, pero se sentía mío. No por orgullo, sino por la paz que me daba no estarle pisando los talones a nadie. Desde ese día empecé a ordeñar solo. Me levantaba muy temprano, incluso antes que cantaran los gallos. Sacaba las vacas de donde pasaban la noche y las llevaba al área de ordeño. Era más lento, claro, porque ya no tenía ayuda, pero tampoco era mucho ganado, lo podía llevar bien. Me gustaba la tranquilidad. A esa hora el cielo todavía estaba oscuro y el aire olía a monte fresco. Me sentaba en mi banco de madera con mi cubeta al lado y empezaba. A veces la única luz que tenía era la del cielo empezando a aclarar. No se escuchaba nada más que el sonido del ordeño y algún grillo que aún no se dormía. Cuando terminaba regresaba a casa con los recipientes llenos de leche. Mi esposa ya me esperaba con el fuego encendido para preparar la crema y empezar con el queso. Era una rutina sencilla pero nuestra. Nos entendíamos sin decir mucho. En ocasiones mi mujer bajaba con los niños mientras yo seguía allá abajo. Llegaban con sueño todavía en los ojos cargando una taza. Yo les servía leche calientita en un vaso con chocolate en polvo y se quedaban un rato conmigo. A veces le pedía que no lo hiciera. Eran casi 15 minutos a pie y estaba cuesta abajo. Tenía miedo que ella o alguno de mis niños se resbalara, y sobre todo cuando el sol aún no terminaba de salir. Pero al mismo tiempo me gustaba verlos sentados sobre una piedra o jugando entre ellos mientras el sol apenas salía entre los árboles. Era un momento tranquilo, sin sentir que incomodaba a nadie. De vez en cuando me cruzaba con Jonás en alguno de los caminos. Nos saludábamos con la cabeza y seguíamos cada quien por su lado. No había palabras ni gestos de más, y la verdad yo prefería que fuera así. No era rencor ni nada por el estilo, pero después de todo lo que había pasado, sentía que era mejor mantener esa pequeña distancia. No se sentía como un problema, solo como que cada quien tenía su espacio, y creo que eso fue lo mejor para los dos. Pero no todo siguió igual. A las 2 semanas de estar ordeñando en el nuevo corral, empecé a notar cosas raras. Lo primero fue el cansancio. Llegaba a casa más agotado que antes, con un peso en las piernas como si hubiera subido una cuesta muy empinada. Al principio pensé que era eso, que tal vez la subida desde el corral hasta la casa me estaba afectando, aunque no tenía mucho sentido. No era tanta la distancia y mucho menos como para quedarme sin fuerzas. Pero aún así me sentía rendido como si el cuerpo me pesara de más. Después empecé a percatarme de otra cosa. Cuando estaba sentado en el banco ordeñando, me invadía una sensación extraña. Era como si me cayera algo encima, no de forma física, sino como un peso invisible que se me clavaba en los hombros. No era dolor, pero sí una incomodidad, una presión que no podía ignorar. Me dejaba con la espalda tensa, con el cuello duro. Y al regresar a casa, por más que me bañara y comiera bien, era como si no descansara nada. Me levantaba en la mañana sintiendo que no había dormido,
A eso se sumó algo que nunca me había pasado: un silbido en el oído, como un zumbido muy fino que aparecía de pronto mientras ordeñaba. A veces era como si alguien me silbara justo al lado, como si me estuvieran llamando, pero cuando volteaba no había nadie, y luego desaparecía como si nada. Al principio lo dejé pasar pensando que podía ser el cansancio o el frío de la mañana, pero era muy puntual. Solo me pasaba ahí, nunca en casa, nunca en otro lado. Lo que más me sacudió fue una mañana casi al mes de haber empezado en ese lugar. Estaba ordeñando tranquilo, solo como siempre, cuando escuché la voz de uno de mis niños, clarita. Salía de entre los árboles como si estuviera jugando o buscándome. Fue tan clara que hasta pensé que mi esposa había bajado con ellos sin avisarme. Me quedé quieto, volteando hacia donde venía el sonido. Miré bien entre los árboles. No vi nada. Ni pasos, ni hojas moviéndose, ni la silueta de alguien. Pero yo juro que lo escuché. Era su vocecita, la del más chico, como cuando me llama para que lo cargue. Cuando terminé subí con todo y los botes de leche y le pregunté a mi esposa si habían bajado. Me dijo que no, en ningún momento se habían acercado al corral. Los niños estaban en casa, ni siquiera el mayor, que ya tenía 7, se atrevía a ir hasta allá solo, menos sin avisar. Eso me dejó algo incómodo. Una mañana llegué al corral y lo primero que noté fue el portón abierto. El aire estaba quieto, pero las sogas colgaban flojas. Las vacas ya no estaban ahí. Me paré en seco y sentí el coraje subirme hasta el pecho. Dejé las cosas en el suelo y salí a buscarlas. Algunas estaban cerca, pastando tranquilas entre los árboles, pero me faltaban 2. Les silbé, les grité y nada. Me metí entre la maleza y tuve que caminar bastante hasta que las encontré. Estaban en una zona más honda, entre unos arbustos cerrados, y parecían inquietas. Mientras las llevaba de regreso pensaba en cómo se habían salido. El corral estaba bien sujeto. Yo mismo revisaba antes de irme que las sogas quedaran firmes y que la tranca estuviera bien metida. No había rastros de que el animal hubiera forzado la salida. Todo se sentía como si alguien hubiese llegado y abierto todo con cuidado, como si hubieran querido soltarlas. Cuando regresé a casa le conté a mi esposa lo que había pasado. Me escuchó en silencio como siempre lo hacía. Le dije que algo no me cuadraba. Hasta le mencioné, sin querer armar pleito, que tal vez pudo haber sido su hermano. No por acusarlo, pero porque no se me ocurría otra explicación. Ella me miró y me dijo tranquila que su hermano tenía un carácter pesado, pero que no era de mal corazón. Solo era medio enojón, pero no mala persona. Pasaron unos días y una mañana estaba concentrado en lo mío, en ese ritmo que uno agarra entre el mugido del animal y el golpeteo de la leche en la cubeta, cuando sentí que algo se paró detrás de mí. Fue como si de pronto hubiera una sombra grande justo detrás de mi espalda. Me quedé quieto con la vista fija en la cubeta y luego volteé rápido. No había nadie, solo las vacas moviéndose con calma, como si nada. Intenté seguir tranquilo. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el cansancio, cualquier cosa. Pero de un segundo a otro una de las vacas se me echó encima. Sentí el golpe en la espalda como un costal lleno de piedra y luego las patas empujándome al costado. Caí de lado, entre la tierra. Me levanté rápido sin entender nada. La res no se quedó ahí. Se fue caminando deprisa a una esquina del corral, como si estuviera alterada, como si hubiera querido huir de algo. Me costó trabajo calmarla. Le hablé despacio con las manos al frente y después de unos minutos solo se quedó jadeando. Vi la cubeta caída, la leche regada por toda la tierra, empapando el polvo. Sentí como me temblaban las manos, no por el dolor, sino por la sensación de que algo no andaba bien. En otra ocasión, no mucho tiempo después de lo que me había pasado con la vaca que se me echó encima, tuve que ir por la tarde a revisar una parte de la cerca del corral. Desde hacía días notaba que algunos postes estaban un poco flojos, y al parecer las vacas se empujaban contra ellos, quizá por hambre o solo por costumbre. El alambre todavía resistía,
pero los troncos se veían ladeados, como si no estuvieran bien enterrados. No quería confiarme. Una noche las vacas podían soltarse y salirse todas sin que me diera cuenta. Así que después de comer me fui con las herramientas. Quería dejar todo bien para evitarme problemas después. El clima estaba fresco, con algo de sombra por los árboles. Para esa hora ya no pegaba tanto el sol y se trabajaba mejor. Me tardé más de lo planeado, eso sí, porque cada vez que clavaba un poste salía una piedra o una raíz gruesa. Tuve que mover algunos del lugar y volver a amarrar el alambre. Así que cuando terminé el cielo ya estaba agarrando ese color entre dorado y naranja que avisa que la luz se va. Recogí las herramientas, limpié lo que pude y tomé el camino de regreso. Fue en ese momento que empecé a sentir algo que me hizo caminar más despacio. Era más bien una incomodidad, como si alguien viniera detrás de mí, despacio, a pocos pasos. Caminaba entre el monte y la vereda cuando sentí que algo me observaba. Me detuve y volteé, pero no había nadie. Solo los árboles y el sonido de algunas hojas secas que se movían con el aire. Seguí caminando más atento. Otra vez la misma sensación. Me volví a detener. Escuchaba los sonidos de siempre, insectos, ramas, pero había algo más. Ya estaba a unos metros del rancho cuando volteé por última vez, y ahí fue cuando la vi. Al final del camino, parada justo donde el sol todavía dejaba ver algo entre los árboles, estaba una vaca, una de las mías. La reconocí de inmediato por una mancha negra que tenía en el lomo, muy particular, como una mancha larga que bajaba. Me molesté al instante, pensé que se me había salido otra vez. Me detuve, apreté los dientes y me regresé, caminando rápido. Pero apenas me acerqué unos metros, el animal se metió entre los árboles, como si se esfumara. Bajé por un lado, entre los arbustos, buscando entre la maleza. No vi ni escuché nada. Ninguna pisada fresca, ni ramas moviéndose. Volví sobre mis pasos y llegué al corral. El cielo ya estaba casi del todo oscuro. Me acerqué al portón y lo primero que hice fue contar las vacas. Estaban todas, paradas, tranquilas, sin señales de haber estado agitadas o fuera de lugar. La que vi en el camino, la de la mancha en el lomo, estaba ahí, echada en una esquina moviendo la cola despacio, como si no hubiera pasado nada. La revisé con la mirada. No tenía rasguños, ni lodo seco, ni señales de que hubiera cruzado por alambres o ramas. Me quedé parado, sintiendo cómo el estómago se me apretaba. La tranca seguía bien puesta, como yo mismo la había dejado. No había forma de que esa vaca hubiera salido, ninguna. Y sin embargo yo la vi, caminando detrás de mí, cruzando el sendero. En esos días yo ya no me sentía tranquilo. Me levantaba tenso, con el cuerpo apretado y el pensamiento fijo en una sola cosa. Algo dentro de mí me decía que todo lo que me estaba pasando tenía que ver con Jonás. No tenía pruebas, nada firme que pudiera señalar con el dedo, pero lo sentía. Me lo repetía todo el tiempo. Y es que si uno lo pensaba bien, no había otra explicación. Las vacas movidas, los ruidos, las voces. Nada tenía sentido si no había una mano detrás. En ocasiones, mientras estaba con mis hijos en casa, me sentaba con ellos y con toda la calma del mundo les preguntaba si alguno había ido al corral. Se los decía suave, con cariño, como jugando, para que no tuvieran miedo de decirme la verdad. Porque había momentos en los que juraba que los escuchaba allá abajo, sus voces claras, entre los árboles, como si se asomaran a jugar o a buscarme. Pero ellos siempre me respondían lo mismo, que no se acercaban, que su mamá no los dejaba, y yo sabía que era cierto. Mi esposa también estaba preocupada. No decía mucho, pero la notaba inquieta. En más de una ocasión se levantó conmigo antes de que amaneciera y me acompañó al corral. Caminábamos juntos en la oscuridad, sin decir mucho. Ella se quedaba conmigo un rato mientras yo empezaba a ordeñar, y cuando el cielo comenzaba a aclarar se regresaba sola para estar con los niños. Eso me ayudaba un poco, pero la tensión seguía ahí.
Un día por la tarde, ya cuando había terminado lo más pesado y había ido al corral a revisar unas cosas, me pasó algo que hasta ahora no puedo sacarme de la cabeza. Llegué y me quedé parado en seco. Entre las vacas, justo al fondo, había un hombre, de pie, como si hubiera salido de la nada. Me quedé quieto entre los árboles, observando. Por un momento pensé que era alguien que se había metido sin permiso, pero luego lo vi mejor. Tenía más o menos la altura de Jonás, la misma complexión, pero este estaba ligeramente encorvado y al caminar se le notaba una especie de cojera, como si le pesara una pierna. Iba pasando entre las vacas sin tocarlas, pero las miraba con cuidado. Giraba la cabeza lento, como si contara una por una, como si las conociera. Me quedé agachado entre los arbustos, sin hacer ruido. Quería gritarle, preguntarle qué hacía ahí, pero algo me detuvo. Y entonces fue cuando le vi la cara, o al menos lo que alcancé a ver desde donde estaba. Se parecía a Jonás, pero no del todo. Su piel se veía pálida, como si no le diera el sol desde hacía días. Tenía los ojos muy abiertos, fijos, y lo que más me impactó fue su boca. La tenía medio caída, floja. Era la cara de mi cuñado, pero al mismo tiempo no era. Era como ver una copia mal hecha, una imitación que no terminaba de cuajar. No supe en qué momento desapareció. Cuando me atreví a levantarme y entrar al corral, ya no estaba. Las vacas estaban calmadas, como si no hubieran visto nada. En una de esas semanas empecé a notar algo raro en la leche. No era todos los días, pero sí con más frecuencia de la que me hubiera gustado. Al principio fue solo una sensación, como que salía menos cantidad, pero después hasta el sabor comenzó a cambiar. Un día mi esposa me lo dijo directo, que la crema no cuajaba igual, que los quesos salían menos firmes y algunos tenían un sabor medio raro. Ella incluso comparó con la leche de las vacas de don Elías, y sí, la de él estaba normal. No tenía ese sabor raro ni esa textura floja que estaba saliendo con la nuestra. Eso me desconcertó mucho, no le encontraba explicación. Empecé a revisar todo. Me fui hasta donde pastaban las vacas a oler el pasto, a ver si no había alguna planta contaminada o si alguien había tirado algo raro. Me agachaba a revisar con detalle la tierra, los tallos. Hasta tomaba un poco entre los dedos para olerlo. Nada parecía fuera de lugar, pero dentro de mí seguía la sospecha. No podía sacarme de la cabeza aquella imagen que vi aquella tarde entre las vacas. Ese hombre parado con la cara pálida y los ojos abiertos. Aunque todo apuntara a que era Jonás, había algo que no encajaba del todo. Pero igual la sospecha seguía, metida como espina bajo la uña. Y fue una mañana justo cuando apenas me había sentado a ordeñar, que todo cambió. Me acomodé con la cubeta, acaricié el lomo de la vaca y empecé como siempre. No había pasado ni medio minuto cuando sentí el golpe seco en la mitad de la espalda. Me empujó hacia adelante con tanta fuerza que casi me tumba de boca. Fue una piedra. Volté de inmediato con el pecho agitado y las manos tensas, y ahí lo vi, parado entre los árboles, a pocos metros del corral. Era Jonás. Lo reconocí por la forma en que estaba parado, por esa expresión torcida que tenía en la cara. Pero lo más desconcertante fue la sonrisa. Sonreía como si disfrutara lo que estaba haciendo. Antes de que pudiera decir algo, me tiró otra piedra. Esta vez pasó tan cerca de mi cabeza que escuché el zumbido. Me paré de golpe y comencé a gritarle con toda la rabia que tenía adentro. No me importó si alguien escuchaba. Le dije de todo, que si quería pelear que saliera de frente, que no fuera miedoso. Pero él solo se reía. Le lanzó otra piedra a una de las vacas y después otra que me pegó en la pierna. En ese momento se me fue todo a la cabeza. Corrí tras él sin pensar. Salí como perro rabioso lleno de furia, con las manos listas para lo que fuera. Mientras corría lo veía moverse entre los árboles. Era él, o al menos eso creía. Lo alcanzaba a ver por momentos. Su cabeza, el cuello que se doblaba extraño entre las ramas, unas manos largas que se asomaban cuando empujaba los arbustos. No tenía lógica cómo se movía tan rápido.
Parecía que se deslizaba, que no pisaba con fuerza. A veces solo veía su sombra, otras veces lo perdía y lo volvía a ver más adelante. Corrí cerro abajo gritando sin importar que me alejaba del rancho. Lo único que tenía en la cabeza era alcanzarlo, agarrarlo y hacerlo pagar. Pero no lo logré. Por más que me apuré, por más que lo tuve cerca, se me iba. Esa cosa se movía como serpiente. Cambiaba de dirección, se doblaba entre los árboles y desaparecía en segundos. Me costaba seguirle el paso. El suelo se hacía más suelto, la tierra más húmeda. Y aunque ya no lo veía del todo, aún sentía que iba delante de mí, burlándose, esperándome a que me cansara. No era Jonás, no como lo conocía. Lo que fuera que estaba ahí me conocía a mí. Sabía cómo provocar, cómo confundirme. Y me estaba llevando lejos, muy lejos del rancho. Me di cuenta que me había alejado demasiado. El monte ya no se sentía como el de siempre. Los árboles eran otros, el suelo más suelto, el aire más denso. Mi cuerpo me lo dijo primero. Fue una especie de presión en el pecho, como una voz que me pedía volver. Me detuve en seco, con el corazón latiendo fuerte, la camisa pegada al cuerpo por el sudor y respirando como si hubiera corrido una hora entera. Pero no me regresé al corral. En lugar de eso, tomé el camino directo a la casa de Jonás. Cuando llegué, lo primero que hice fue asomarme por la reja. Su casa estaba tranquila. El cielo ya se estaba poniendo oscuro, quería llover. Toqué un par de veces y salió su hijo más chico. Le pregunté si su papá estaba en casa. El niño me miró con los ojos bien abiertos y me dijo que no había llegado. A los segundos salió su mamá, mi cuñada. Me saludó como con desconfianza. Le pregunté también si Jonás estaba adentro y ella me dijo que no, que desde la mañana no lo veía. Yo ya iba medio temblando del coraje, me estaba conteniendo como podía. Le dije que no quería problemas con nadie, pero que su esposo se estaba portando desesperante, que eso de tirarme piedras no era nada decente, que fui agradecido con él desde que llegamos, pero que no entendía por qué de un tiempo acá me tenía tanto coraje. Le dije que yo no me he metido con nadie, lo único que he hecho es trabajar. La cara se me puso roja. No era por vergüenza, era el coraje que ya no me cabía en el cuerpo. Me sentía humillado, burlado. No le di tiempo ni de responder. Me di la vuelta y me fui. Caminé rápido con la mandíbula apretada. No me fui a la casa, me regresé al corral, con la idea de terminar lo que me faltaba. Tenía cosas pendientes, y sobre todo necesitaba estar solo para sacar lo que traía en el pecho. No pasaron ni 2 horas cuando lo vi venir. No venía caminando, venía como si lo hubieran soltado, casi babeando de rabia. No me dio tiempo ni de pararme bien cuando ya me estaba encima. Se me echó como animal salvaje. Mi cuñado me empujó con fuerza y me tiró al suelo. Me gritó que no quería que volviera a levantarle la voz a su esposa, que quien me creía no tenía ningún derecho. Nos revolcamos entre la tierra, los dos tirándonos. Le veía la cara deformada, llena de rabia, como si no pensara. Terminamos los dos llenos de tierra, con la ropa rota y el cuerpo adolorido. Cuando por fin nos separamos me dolía todo. Me limpié la cara con la manga. Cuando llegué a la casa, mi esposa se quedó viéndome sin decir nada. Me preguntó qué había pasado, pero no supe ni por dónde empezar. Estaba igual de confundido que ella. Esa misma noche se enteraron todos. Nadie supo quién había empezado la pelea. Cada quien tenía su versión. Después de la pelea, don Elías intentó intervenir entre nosotros. Habló con los dos por separado. Luego quiso que nos viéramos los 3 juntos para aclarar las cosas. Nos sentó en una tarde en su patio, cada quien en una silla, uno frente al otro y él al medio, con la intención de calmar las aguas. Pero no sirvió de mucho. Cuando le mencioné a Jonás lo de las piedras, él lo negó por completo. Decía que no sabía de qué hablaba, que no me había tirado nada. Si alguien lo había hecho, no había sido él. Me miraba como si yo estuviera inventando todo. Me hervía la cabeza. Le grité que lo había visto, que lo seguía al bosque. Le dije que sabía que le estaba haciendo cosas a las vacas.
Seguro les daba algo raro o metía cosas al pasto, que era un envidioso, que desde que dejé de usar su corral había estado metido en lo que no debía. Él solo me respondió que yo estaba loco. Ninguno dio su brazo a torcer. Don Elías solo nos veía con la cara seria, sin decir nada por largos ratos. Al final no llegamos a ningún acuerdo. Cada quien se fue por su lado con más enojo encima. Después de eso, algo en mí se descompuso. Empecé a sentirme fuera de lugar. Ya ni en mi casa estaba tranquilo. Miraba a mi esposa y sentía que no me creía. No lo decía, pero lo veía en su mirada. No quería hablar con ella. No por enojo, sino porque sentía que cualquier cosa que dijera iba a sonar mal. Ni siquiera con los niños podía estar. Todo me molestaba y eso me daba más rabia conmigo mismo. Cuando iba a visitar a mis padres al pueblo me quedaba más tiempo del necesario. Me sentaba en el patio con mi papá sin decir nada. No quería regresar. No quería ver a nadie. Ni la casa, ni el camino, ni mucho menos el corral. Pero ahí estaba, bajando todos los días como siempre, porque si no lo hacía, las vacas se quedaban sin comida y sin ordeña. Así que iba, pero ya no era igual. Terminaba de trabajar y en vez de subir me quedaba sentado en una piedra o caminando alrededor sin hacer nada. A veces hablaba solo. No me daba cuenta hasta que ya estaba diciendo cosas en voz alta. Me quejaba del calor, del silencio, de la vida, de mi familia. Decía cosas que nunca pensé que iban a salirme, que no me entendían, que no me apoyaban, que todos se estaban poniendo del lado del otro. Era como si algo se me hubiera metido en la cabeza, una molestia constante, un zumbido de enojo que no me dejaba. Y lo peor es que no se lo podía contar a nadie, porque si ya pensaban que estaba exagerando, ahora iban a decir que me estaba volviendo loco. Pero yo sabía que no era locura. La cosa se puso fea de verdad el día que vi algo que mis ojos no pudieron explicar. Era temprano. Ya estaba terminando de meter a las vacas al corral. Caminaban lento, algunas todavía con ramas colgando de la boca, otras bufando cansadas. Fue cuando noté que me faltaba una. No me alarmé de inmediato. Pensé que se había quedado un poco más abajo o que se había distraído en la parte trasera. Me di la vuelta sin pensar mucho y empecé a buscarla entre los árboles. Estaba parada en medio del claro, como si esperara. Parecía tranquila, pero algo en su postura me pareció raro. Me acerqué con paso firme, con la intención de empujarla suavemente hacia el corral, pero me detuve en seco. Lo que vi no lo puedo explicar bien. No quiero, ni siquiera quiero recordarlo con detalle. Solo sé que ahí, en la boca de esa vaca, entre los dientes llenos de espuma y baba, estaba parte de mi hijo, mi niño más pequeño. Su cuerpecito colgaba de la mandíbula del animal como si fuera un trapo sucio, como si no fuera nada. Fue una escena grotesca, asquerosa. Grité. Me lancé sobre la res y le empujé con toda la fuerza que tenía. El animal se echó hacia atrás y mi hijo cayó al suelo. Me agaché de inmediato, lo tomé en mis brazos. Estaba muy lastimado. No quiero pensar en eso. No se movía. Tenía los ojos cerrados y el rostro manchado. Empecé a temblar, a gritarle que despertara, que me hablara, que abriera los ojos, pero no reaccionaba. Lo sacudía con cuidado, con miedo, con desesperación. No tenía pulso, nada. El mundo se me vino abajo. No podía respirar. Sentía que mi pecho se apretaba y que el aire no me alcanzaba. Mi mente se congeló y también mi cuerpo. No entendía cómo había pasado eso, en qué momento, por qué. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intentaba pensar en qué hacer, pero no podía. Solo lloraba. Solo gritaba su nombre con la garganta rota. Mis manos no paraban de temblar. Como pude lo levanté, casi tropecé tratando de ponerme de pie. Su cuerpo pesaba más de lo que recordaba. O tal vez era el miedo, el dolor, el horror. Empecé a correr hacia el rancho sin sentir mis piernas. Gritaba su nombre, gritaba por su madre, gritaba por ayuda, por quien fuera,
por Dios, por mi cuñado, por cualquiera. Solo quería que alguien me escuchara, que alguien hiciera algo, que ese momento dejara de ser real. Sentía que el corazón se me salía del pecho. No podía dejar de mirar su cara. Estaba azul, fría y sin vida. Lo llevaba apretado contra mi pecho y cada paso que daba era un golpe directo al alma. Gritaba sin control. Mis lágrimas caían una tras otra sin freno. Lloraba como nunca antes, como jamás creí que iba a llorar. Porque entre mis brazos supe que había perdido a mi niño, que ya no iba a volver a escuchar su voz, que nada iba a ser igual, que algo en mí se rompió para siempre. La primera casa que vi fue la de don Elías. Corrí sin pensar, con las piernas a punto de doblarse. Gritaba su nombre, golpeaba la puerta como si quisiera tirarla, como si del otro lado hubiera alguien que pudiera devolverme a mi hijo. No dejaba de mirar sus ojos cerrados, su boca abierta, el cuerpo flojo entre mis brazos. Lloraba a gritos, haciendo un escándalo sin control. La esposa de don Elías fue la primera en abrir. Salió con el rostro pálido, asustada por los gritos. Me vio y se quedó parada como si no entendiera lo que estaba viendo. Yo le gritaba que me ayudara, que hiciera algo, que lo salvara. Pero ella solo se cubría la boca y daba un paso hacia atrás. Sus ojos iban del niño a mí, como si su mente no pudiera procesar lo que pasaba. Yo no aguanté. Empujé la puerta y entré como loco. Buscaba un lugar donde ponerlo, algo, cualquier cosa. Pero cuando bajé la vista a mis brazos, no había nada. Estaban vacíos. Sentí que el mundo se quebraba. Mis rodillas casi tocaron el suelo. La mente se me puso en blanco, como si me hubieran apagado por dentro. Fue un golpe de realidad, pero no de los que te despiertan. Era de esos que te sacan de ti mismo. Me quedé mirando mis brazos, temblando y sin poder respirar. Don Elías entró de golpe preguntando qué pasaba, con la voz firme pero la mirada confundida. Me tomó de los hombros, me hablaba fuerte, pero yo solo podía repetir una y otra vez: ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? Lloraba sin control. Solo veía las caras de ellos llenas de miedo. No entendía nada, y yo menos. Don Elías trataba de calmarme. Me decía que mis hijos estaban bien, los había visto hace un rato, estaban en mi casa, que no había pasado nada, que seguramente yo estaba confundido. Pero yo no le creía, no podía. ¿Cómo explicarle lo que había vivido? ¿Cómo decirle que mi hijo se me fue entre los brazos y luego desapareció como si nunca hubiera existido? Salí corriendo. No le dije nada. Solo salí como loco por el camino de piedra, tropezando, mirando otra vez mis brazos, buscándolo con la mirada. Yo lo había cargado. No era posible que todo hubiera sido mentira. Pero cuando llegué, ahí estaba, mi niño, parado junto a su hermano mayor dándole de comer a las gallinas como cualquier otra mañana. Se reían entre ellos, empujándose de broma, sin saber lo que yo acababa de vivir. Me detuve de golpe. Sentí que la vida se me iba, que mi cuerpo ya no me pertenecía. Me acerqué despacio con las lágrimas todavía corriéndome por las mejillas, y cuando los tuve frente a mí los abracé como si fueran a desvanecerse. Los besé, les acaricié la cabeza, la espalda, el rostro, como si no fueran reales. No decía nada, solo lloraba. Lloraba como si fuera el fin, temblando como si tuviera frío en los huesos. Los pequeños estaban asustados. Me miraban sin entender por qué su papá se había convertido en un mar de llanto. Y desde la puerta mi esposa nos observaba. Cargaba a la niña en brazos. No decía nada, solo me miraba, como si por fin se diera cuenta de que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Después de esa experiencia horrible, cuando toda la familia de mi esposa vio cómo estaba, no hubo vuelta atrás. Entre varios decidieron que lo mejor era bajarme al pueblo. Me llevaron con el médico casi cargado porque yo ya no hablaba bien, ni comía, ni dormía. Le avisaron a mis padres también. Yo no decía nada. Iba callado mirando por la ventana de la camioneta, con los brazos cruzados y los ojos perdidos. Me sentía como un estorbo,
como si ya no perteneciera a ningún lado. Podía notar las miradas, todos me veían como si fuera un animal raro, como si ya no fuera yo. Cuando llegamos al consultorio, el doctor me revisó. Me hizo preguntas que ni siquiera entendí del todo. Me revisó la presión, los reflejos, los ojos. Y después de un rato solo dijo que estaba bien, que físicamente no tenía nada, que lo que tenía era agotamiento, quizá estrés. Pero en el pueblo nadie hablaba de salud mental. Eso no existía. Era algo de otros lugares, de gente rica, de doctores que no estaban ahí. Ahí si alguien hablaba solo o lloraba sin razón, lo veían como loco. Fue entonces que don Elías, que era el más viejo de todos y a quien sí respetaban, se sentó a hablar con mis padres. Dijo que lo que me pasaba no era normal, que él había visto cosas en su vida y que esto no le sonaba a simple cansancio. Decidieron llevarme primero a misa. Fuimos a la iglesia del pueblo. Me senté en una de las bancas de adelante sin levantar la vista. Sentía que las imágenes me pesaban, que los rezos me molestaban, como si me rasparan por dentro. El padre me bendijo, me echó agua bendita y hasta hizo una pequeña oración solo para mí. Esa misma noche, ya de regreso en la casa de mis padres, hicieron un rosario. Todos rezaban por mí, pero yo solo me quedaba en silencio con la cabeza baja, sintiendo que el cuerpo se me quería salir del alma. Al mismo tiempo empezaron a buscar a un curandero, porque en la sierra se habla de posesiones, de cosas oscuras, de aparecidos. Y lo que a mí me estaba pasando no era cosa común. Nadie sentía esa rabia en el pecho como si algo lo estuviera empujando desde adentro. Durante esos días, aunque ya estaba lejos del rancho, dormido en la casa de mis padres, no tenía descanso. Las noches eran peores. Me despertaba con pesadillas que parecían reales. Soñaba con una cosa oscura. No era persona ni animal. Era como una mezcla, como un reptil enorme, largo, con ojos humanos y cuerpo doblado. Se me subía encima mientras yo dormía. Me dejaba paralizado. Sentía su aliento en la cara y por más que gritaba no salía ningún sonido de mi boca. Solo podía mirarlo, sintiendo cómo se movía lento sobre mí, pegado a mi pecho. Despertaba con el cuerpo empapado, llorando sin control. Durante ese tiempo nos estábamos quedando en casa de mis padres. Ella dormía conmigo, pero ya no me abrazaba como antes. Me cuidaba, pero ya no me veía igual. Y yo lo sabía, lo sentía. Nadie lo decía, pero todos pensaban lo mismo, que algo se había metido en mí. Al mismo tiempo que yo me quedaba en casa de mis padres, la familia de mi esposa también empezó a actuar por su cuenta. Estaban asustados, no sabían qué pensar, y la verdad es que no los culpo. Todo lo que había pasado, lo que yo había visto, lo que había hecho no era normal. Así que un día decidieron llevar a un padre al rancho. Un hombre mayor venido desde un pueblo cercano, que echó agua bendita en toda la propiedad. Rezó por todos los que vivían ahí y hasta por los animales. Nadie se opuso. Hasta los que no eran muy creyentes aceptaron que sí, que algo raro se estaba metiendo en ese lugar. Y mientras eso pasaba allá arriba, yo acá abajo empezaba a entender cosas que antes no tenían sentido. Los ruidos, las figuras entre los árboles, esa vaca que vi detrás de mí, la cara rara de mi cuñado. Todo, incluso los sueños, todo empezaba a encajar, como si por fin alguien me quitara una venda de los ojos. No eran casualidades, no era mi imaginación. Algo me había estado siguiendo desde el inicio. Fue entonces que por fin dieron con un curandero que aceptó verme. Cuando lo tuve enfrente no me dijo que estaba enfermo ni que necesitaba descansar. Solo me miró a los ojos un buen rato y luego habló con voz baja. Dijo que sí, que lo que tenía era el inicio de una posesión, que mi mente estaba siendo debilitada poco a poco. Ese ser oscuro del monte me había encontrado solo y que por eso me escogió, que quería dejarme aislado, hacerme creer que mi familia me rechazaba, que mi esposa no me entendía, que mis hijos me estorbaban. Me dijo también que ese ser no siempre toma la misma forma, que puede ser cualquier cosa.
Un animal, una sombra, una persona conocida, incluso uno de los niños, que se me apareció en cosas que me eran familiares para confundirme, para ganarse mi confianza, y que cuando lo logró empezó a envenenar mi cabeza. Me quedé en silencio, lo escuchaba como si me estuviera leyendo la mente, como si él mismo hubiera estado ahí, detrás de los árboles, observando todo. Me dijo que no estaba loco, que nada de lo que vi fue inventado, que ese ser me engañó, que me mostró a mi hijo en una escena que no era real, para romperme por dentro, para que el dolor me llevara a odiarlo, que todo era parte del plan para arrancarme lo que más quería. Y cuando dijo eso, sentí un escalofrío subir por mi espalda, porque fue verdad. Yo empecé a alejarme de todos, de mi esposa, de mis hijos, de mí mismo. Y todo comenzó allá, en ese terreno. Ahí fue donde me encontró, donde me estudió, donde me fue debilitando, donde casi me pierde por completo. Y ahora por primera vez alguien me estaba diciendo que no era mi culpa, que no me estaba volviendo loco, que lo que viví fue real y que ese ser seguía cerca, esperando, buscando la siguiente oportunidad. Con el pasar de las semanas empecé a mejorar. No fue de un día para otro. Hubo días donde me sentía más perdido que nunca, donde no quería ni hablar con nadie, y otros donde pensaba que jamás iba a salir de eso. Muchos podrán decir que lo que tuve fue una enfermedad mental, y a lo mejor desde fuera es fácil pensarlo así, pero yo sé lo que viví. Y si estoy aquí, si puedo contar esto, fue por el curandero y por los rezos de mi familia. Entre todos me levantaron. Recuerdo que al principio tenía mucho miedo de volver al rancho. Me costaba respirar solo de pensarlo. Me daba pánico estar cerca de los animales. No confiaba ni en las vacas ni en los perros. Sentía que cualquier cosa podía cambiar de forma frente a mis ojos. Hasta desconfiaba de la gente, como si estuviera dentro de una mentira. Pero poco a poco, sin forzarme, empecé a acercarme otra vez a mis hijos. Ellos me recibieron como si nada hubiera pasado. Me abrazaban, me hablaban, me buscaban, y eso fue lo que más me ayudó. Volver a sentir ese amor sin condiciones. Con el tiempo también recuperé la confianza de mi esposa, que fue quien más estuvo a mi lado sin soltarme. El curandero me seguía visitando cada semana. Me hacía limpias y oraciones. Pero más allá de eso, me hablaba. Me explicaba cosas con palabras sencillas. Me dijo que lo más importante era acercarse a Dios, que mientras estuviéramos con Él, nada nos podía tocar. Me habló de fe, de fuerza, de aguantar. Me dijo que el arcángel San Miguel me estaba cuidando, que él lo había invocado desde la primera noche que supo de mí y que por eso todo había salido bien. Me pidió que no me preocupara, que no bajara la guardia, pero que tampoco viviera con miedo. Que eso es lo que esos seres quieren, vernos rotos, solos, sin esperanza. Lo que más tardó en irse fueron las pesadillas. Había noches en que despertaba bañado en sudor, con los ojos abiertos como platos, sin saber dónde estaba. A veces confundía a mi esposa, a mis hijos. Gritaba, lloraba, me levantaba a caminar por la casa como alma en pena. Siempre soñaba con lo mismo. Sombras negras que se movían lento, que se trepaban sobre mí, que se me pegaban como una plaga. Pero cada vez pasaba menos, hasta que un día, simplemente, ya no volvieron. Hoy me parece increíble lo real que se sintió todo, cómo ese ser oscuro pudo tomar tantas formas, meterse tan profundo, jugar con mis pensamientos y con lo que más quería. Nunca creí que algo así pudiera pasarme a mí, pero pasó. Y lo cuento porque no quiero que nadie más piense que está solo si alguna vez le toca algo parecido. Con el tiempo, incluso mi relación con Jonás mejoró. Al principio fue tenso, claro, pero poco a poco volvimos a hablar y hasta nos echamos bromas de ese tiempo. Pero ya no hay rencor, ya no hay miedo. Sigo en ese rancho. Mis hijos están sanos, grandes y alegres. Mi esposa sigue conmigo. Yo aprendí a vivir con respeto por estas tierras, porque hay cosas oscuras que viven en la sierra. Cosas que no se ven, pero están.
Y aunque ya no tengo miedo como antes, tampoco bajo la cabeza. Porque sé que lo que vi, lo que sentí, fue real. Muy real. Mi querida comunidad, les mando las mejores vibras y sobre todo muchas bendiciones. Estos últimos meses la comunidad ha crecido mucho y todo esto se lo debo a ustedes por permitirnos entrar en su vida, acompañarlos en su día a día. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.